Necesitamos transformar la educación y eso implica porque la educación no tenga deuda. No pueden seguir condenados financieramente nuestros jóvenes cuando terminan la universidad. Eso implica que el ICETEX se tiene que ir. Tenemos que migrar a un nuevo fondo que pueda tener donaciones internacionales y nacionales donde tengamos becas para estratos 1, 2 y 3 y créditos sí, pero sin intereses. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Nelson Cubides, candidato a la Cámara por Bogotá por el Partido Conservador. Nelson, gracias por acompañarnos en quienique.com. Gracias, Sandra. Aquí un gusto estar en Quiniqué. Bueno, pues en primer lugar quisiera que le comentara a los colombianos que todavía no tienen la oportunidad de conocerlo, cómo inició este proyecto político y por qué apostarle a la Cámara por Bogotá. Bueno, yo estoy convencido de que la educación puede transformar vidas y desde muy joven lo entendí. Soy hijo de una maestra de escuela que desde muy temprano entendió cómo la educación podía transformar realidades donde estábamos. Y eso me motivó a mí cada día a poder transformar educación también en Bogotá. Fui concejal de Bogotá y lo primero que hice cuando fui concejal de Bogotá fue presentar un acuerdo de ciudad que daba la oportunidad a que se creara una beca que llamamos la beca FEST, el Fondo de Educación Superior para Todos, que le dio la oportunidad a más de 6.000 jóvenes a entrar a la universidad, pagando cerca de 150 millones de pesos por beca para poder entrar a la universidad, autoría mía. Por supuesto, ya sabemos que usted viene impulsando la educación, pero ¿cómo sería entonces ahora ese trabajo desde el Congreso de la República? ¿Cuál sería esa apuesta al llegar a la Cámara? Necesitamos transformar la educación y eso implica porque la educación no tenga deuda. No pueden seguir condenados financieramente nuestros jóvenes cuando terminan la universidad. Eso implica que el ICETEX se tiene que ir. Tenemos que migrar a un nuevo fondo que pueda tener donaciones internacionales y nacionales donde tengamos becas para estratos 1, 2 y 3 y créditos sí, pero sin intereses, cero intereses. Si me prestan 30 millones devuelvo. Tenemos que acabar con estas carreras de 5 años que tienen una cantidad de materias rellenos que no están aportando. Yo fui vicerrector de una universidad y yo tengo claro cómo podemos construir un nuevo modelo de educación basado en algo mucho más práctico. Las carreras de 5 años deben pasar a ser de 3 años. Tenemos que crear inmersión universitaria del colegio. 11, los grados 10º y 11 deben estar los jóvenes viendo ya asignaturas o créditos estudiantiles para que la universidad sea más ágil, más pronta y sobre todo una educación dual. La mitad de la educación debería ser teórica y la otra mitad dentro de una empresa, no práctica con prácticas universitarias, sino dentro de la empresa. Es la única manera que tenemos para cerrar la brecha y mejorar la calidad de la educación. En cuanto a los temas que usted no está dispuesto a negociar en el Congreso, ¿cuáles serían esos temas claves y también qué papel jugaría dentro del Congreso? Porque sabemos que vienen unas elecciones presidenciales, vamos a estar, digamos, con un nuevo presidente, todavía no se sabe si de izquierda, de derecha o de centro. ¿Qué papel tendría usted en el Congreso y, digamos, cuáles serían esos temas en los que usted no cedería? Hay modelos que como país tenemos que construir, hay un bienestar que tenemos que integrar. ¿Cuál es ese bienestar? Uno, tengamos claro que los jóvenes deben tener la oportunidad de entrar a la universidad. Los recursos para los jóvenes y la educación no deben negociarse. Segundo, las personas mayores que hayan llegado a más de 60 años y no tengan una pensión, deben sí o sí tener una oportunidad, por lo menos un 50% de un salario mínimo legal vigente para que ellos tengan una oportunidad. Eso no se negocia. Los mayores y los jóvenes no se pueden negociar. Tampoco se puede negociar procesos de paz como hoy los estamos teniendo en nuestro país. Hoy la seguridad, la justicia y la verdad deben ser innegociables. Y eso significa que quienes han tenido por este país sumido no solamente en la crisis, en la desigualdad, sino también en la violencia, tengan que pagar cárcel también. Hablando del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cuál creería usted que son esos aciertos y desaciertos que ha tenido este gobierno de izquierda? No, difícilmente encuentra uno aciertos. Mire usted, él prometió 1 millón de cupos universitarios, según ellos llevan 296.000 y es una mentira total porque la mitad son del SENA, es decir, menos del 10% han completado. Prometieron 26 universidades y de esas no solamente no se apoyaron en ninguna, sino no ayudaron en ninguna, sino que además no construyeron nada. También prometieron un gobierno del cambio para acabar con la corrupción y hoy todos los escándalos que tenemos es solamente corrupción. Aciertos, quizás uno podría decir que bueno que hayan podido subir el salario mínimo, sin embargo es un desacierto
en el mediano plazo en la medida en que las empresas van a tener que despedir trabajadores. Eso no se hace por decreto, se hace aumentando la productividad. Por supuesto, también tengo que preguntarle por las elecciones presidenciales que se nos vienen a muy pocos meses. ¿Cree que el país volverá a inclinarse otra vez por la izquierda o vamos a tener un proyecto de derecha? ¿Cómo ve el panorama y también cómo analiza el tema de las encuestas que muestran como líderes a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella? Evidentemente, si el país no se une, el centro derecha va a perder un protagonismo muy importante. Tenemos claro que hoy hay un país que está partido en tres, ni siquiera dividido en dos, está partido en tres. Yo creo que hay al menos un 33% en la izquierda, otro 33% en el centro, o por lo menos algunos fenómenos de centro, izquierda, centro-derecha, y un 33% más orientado hacia una derecha más radical. Creo que el centro va a definir, centro izquierda y centro derecha, de alguna manera, visto un centro, va a poder, hacia donde se incline la balanza, va a tomar decisiones, creo que contundentes para el país. Lo que sí creo es que esta es una oportunidad para la unión y el centro derecha, en el cual yo estoy arropado, considero que tiene un momento histórico. Por eso la gran consulta es una oportunidad única que tiene este país para tomar decisión quién de esos puede gobernar. Y creo que más adelante se decidirá, a partir de quién gana ahí, cómo funcionaría el centro derecha en este país. Lo único claro hoy es que como están las cosas, el presidente seguramente sería Iván Cepeda. En ese orden de ideas, candidato, también, ¿qué papel viene a jugar el Partido Conservador? Finalmente, ¿a quién van a apoyar? ¿Qué papel tienen de cara a estas elecciones, no solo presidenciales, sino también del Congreso? El Partido Conservador debería ser una fuerza que determina las elecciones, es la segunda fuerza a nivel nacional y por tanto tiene una convicción no solamente de hacer un cambio real, sino que también puede incidir en las elecciones. Sin embargo, hoy estamos vacíos de candidato presidencial y es muy importante que en este momento el Partido Conservador dé en libertad la posibilidad o que elija uno de esos candidatos que está en centro derecha para que todos los que estamos en el Partido Conservador o incluso los que son afines a esta ideología, que creen que la justicia, que creen que la paz, pero con justicia, tenga oportunidades, deberíamos tener un candidato presidencial. Hoy no lo tenemos. ¿Y qué opina de que el Partido Conservador le dé el aval a Felipe Córdoba? Esa es una decisión que finalmente creo que no se podrá tomar porque hay decisiones internas. Habían tres candidatos que hay que respetarse las condiciones que están establecidas en los estatutos. Por tanto, hoy a la fecha no hay un candidato oficial del partido. Hay un interesado que es Felipe Córdoba. Hay también una mujer interesada y también Efraín Cepeda que están de alguna manera con el interés. Pero no hay una decisión clara por parte del Partido Conservador. Por tanto, deberíamos hoy tener la oportunidad de que los conservadores podamos seleccionar o elegir a alguien de la gran consulta del centro derecha. Candidato, volviendo a aterrizar en el Congreso de la República, ¿qué cree que le falta al Congreso para llevar a cabo las propuestas o las iniciativas que tienen muchos de los congresistas y cómo debería ser también ese trabajo articulado con el próximo gobierno? Bueno, hoy el gobierno desafortunadamente se ha cerrado una agenda únicamente de ellos y abandonó una agenda del Congreso. Sencillamente tomó unas decisiones basadas en 5 reformas que para ellos eran estratégicas, que si bien se requerían con una visión absolutamente antagónica a lo que puede representar el pueblo en general. Y desafortunadamente, al haber esa separación tan grande, gran parte de los proyectos claves de este gobierno, o mejor, de los congresistas, quedaron fuera. Por tanto, hoy la decisión ya no podemos hacer nada. Hoy terminará este Congreso simplemente con unas iniciativas que se presentan y algunas cosas pequeñas de algunos congresistas que logren jalonar, pero absolutamente nada. Van a pasar 4 años donde no hubo una reforma laboral que quedó a medias, pero todas las demás reformas que quedaron desafortunadamente también a medias. La reforma pensional, que es una reforma que está demandada, y es una reforma que no respondieron a los problemas. 4 años perdidos en un Congreso por ese disenso que hubo, que no fueron capaces de llegar a un acuerdo en común. Por supuesto, tenemos, digamos, un gran ramillete de candidatos a la Cámara por Bogotá. ¿Por qué la gente debería darle ese voto de confianza a Nelson? ¿Qué puede decirle también a la gente que, digamos, está buscando alguna opción para estas elecciones? Yo estoy convencido que quienes crean que la educación puede transformar realidades concretas, que crean que la educación puede transformar sus vidas,
que necesitamos una educación con empleo, sin deuda, que sea productiva, que la autoridad regrese a nuestro país, que el miedo no siga mandando más ese pavor cada vez que uno sube a un Transmilenio o toma un taxi, y que adicionalmente tengamos prosperidad para la gente, nos apoye. Nosotros lo hicimos en Bogotá, estuvimos entre los 5 mejores concejales de la ciudad según el programa Consejo Cómo Vamos, y tenemos una responsabilidad grande de hacer una transformación educativa a nivel nacional, de que tengamos reactivación económica con programas de emprendimiento y finalmente que la seguridad funcione. Tenemos que acabar este problema que hay en las cárceles, que 7 de cada 10 llamadas que se hacen hoy a nuestros celulares para delinquir son desde una cárcel, y desafortunadamente no tenemos inhibidores de señal. Solamente la cárcel de Cómpita es la única que tiene inhibidor de señal, y el resto de cárceles se volvieron celdas VIP, call center, donde hacen llamadas continuamente a todos los colombianos. ¿Cuáles serían, digamos, esos 3 proyectos, esas primeras iniciativas que usted llegaría a hacer en caso de ganarse esa curul en el Congreso? Lo primero que haré el 20 de julio será radicar un proyecto que acaba el ICETEX y le da vida al Fondo Nacional de Becas, una figura jurídica que permite recibir cooperación internacional que hoy no es posible, sino solamente con becas, no con recursos, para que tengamos ingresos no solamente nacionales, sino de orden internacional, y le demos la posibilidad a que estos jóvenes de estratos 1, 2 y 3 tengan acceso a becas reales, no solamente en el sector público, también en el privado, y le dé oportunidad a quienes puedan pagar créditos sin intereses tengan esa opción. Lo segundo que haré será radicar un proyecto que dará vida a un kit PYME, que yo llamo, donde le demos la oportunidad a un capital semilla a todo joven que termina la universidad y aún no ha podido conseguir trabajo, pero tiene una idea de negocio clara, para que reciba al menos 10 millones de pesos de capital semilla, 6 meses de asesoría por internet y un año subsidiado por sostenimiento. Y lo tercero, perdón, y lo tercero será presentar un proyecto que obligue a tener inhibidores de señal desde las cárceles, para que tengamos la posibilidad de que los colombianos no sigan teniendo esos centros de crimen que hoy están llegando a cada rincón de Colombia. Nelson, y ya para finalizar, ¿cómo convencer a las personas indecisas que no saben si votar en estas elecciones de Congreso y no reconocen de pronto la importancia que tiene participar en estas elecciones legislativas? Cada 4 años tenemos una esperanza de cambio y de renovación, y este es el momento que tenemos hoy. La oportunidad que hoy tenemos de llegar a la Cámara por Bogotá es una oportunidad que va a dar un nuevo refresco a todas estas entidades o instituciones políticas que a veces se van enclaustrando en decisiones y no ven más allá. Nosotros no solamente tenemos la visión, la experiencia que la tuvimos en el Consejo de Bogotá, pero llegó el momento en que tomemos decisiones. Necesitamos cambios, sí, pero cambios reales, no cambios de retórica, que es lo que hoy estamos acostumbrados los colombianos. Y ese cambio implica con acciones concretas y resultados. Nosotros deberíamos evaluar a nuestros gobernantes no tanto por cuánto gritan o insultan al vecino o simplemente sacan consignas contra un presidente o contra determinada ideología, sino es con cuántos resultados lograron, cuál es la política pública que están haciendo que los colombianos mejoren su calidad de vida. Pues es Nelson Cubides, candidato a la Cámara por Bogotá. Gracias por acompañarnos en quienique.com y por supuesto mucha suerte en esas elecciones. Muchas gracias, Sandra. Los invitamos a que nos acompañen marcando la C y el 106 en el tarjetón.